noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bienvenidos a Claves. Mi nombre es Ana Lilia Pérez y hoy me acompañan Magali Vázquez Montaño, Ariel Rodríguez Curi y Gerardo Esquivel. En el primer bloque del programa hablaremos del proceso electoral en Colombia, un proceso que sin duda tendrá un impacto para toda la región. Y para entrar a la discusión del tema, primero les invitamos a que vean la cápsula que hemos preparado para ustedes. El pasado 21 de junio tuvo lugar la elección presidencial en segunda vuelta por la presidencia de Colombia. Como estaba previsto, se enfrentaron en las urnas el candidato izquierdista del Pacto Histórico Iván Cepeda y el candidato ultraderechista del Movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Previo a esta segunda vuelta, los candidatos desarrollaron una campaña de casi un mes concentrada en hacerse de votantes de otras candidaturas e indecisos, aspecto que de alguna manera se vio reflejado en el anuncio de alianzas y modificaciones en estrategias de comunicación y discurso. La jornada electoral se presentó como la elección de mayor participación ciudadana en la historia reciente de Colombia, con una asistencia en las urnas de un 63.6% del electorado. Esa misma noche, tras el cierre de las urnas, se presentó el resultado del preconteo con el 99.9% de las mesas electorales, en donde se avisoró un ligero posicionamiento de La Espriella con un 49.99% de los votos frente a un 48.70% de Cepeda. La diferencia entre ambos candidatos fue de alrededor de 250,000 votos, lo que obliga en términos estrictos a esperar al escrutinio completo y formal de los votos. Cabe señalar que el preconteo que se dio a conocer carece de un valor jurídico vinculante, pero esto no fue impedimento para que el candidato de la ultraderecha se presentara como el triunfador de la elección y la mayoría de los medios de comunicación lo anunciaran en ese sentido. Iván Cepeda anunció que era necesario esperar el escrutinio, que debían revisarse los datos y atenderse los casos que el Pacto Histórico ha presentado de anomalías y desfase numérico en aproximadamente 850,000 votos y comportamientos atípicos de votación. Los resultados del escrutinio oficial definirán la consolidación del triunfo preanunciado del candidato ultraderechista o, en su caso, concretar la esperanza de la izquierda a partir de sus demandas de revisión de casos concretos. La estrechez en las diferencias de votación son una muestra de la polaridad política en Colombia y el mundo. El auge de la ultraderecha como un movimiento político que atenta contra los derechos humanos y sociales se posiciona como una realidad en el contexto latinoamericano, significando un reto para las izquierdas y el progresismo en el continente. Los resultados del proceso electoral en Colombia se han convertido en uno de los temas de mayor discusión a nivel internacional, porque el impacto va a ser no solo para ese país, un país de 53 millones de habitantes y con 26 millones que acudieron a las urnas, una votación histórica en muchos sentidos, pero además porque está poniendo fin con este resultado a el primer periodo de un gobierno de izquierda, el único gobierno de izquierda que ha tenido Colombia en la historia de este país. Y esto tiene una vinculación directa con los designios desde Washington. Se habla de una intromisión del gobierno estadounidense y se habla del riesgo que tiene para países de la región como el nuestro.
Se juegan muchas cosas con este resultado en Colombia, pero creo que es muy pertinente, Ariel, explicar un poquito cómo es el sistema electoral en el país, porque hay diferencias con el sistema electoral que conocemos en México. Ciertamente, lo que vimos el domingo pasado fue la segunda vuelta de la elección presidencial, en donde concurren los dos candidatos más votados en una primera elección que se lleva a cabo semanas antes. Este mecanismo, que está sujeto a una discusión política y académica en muchas partes del mundo, tiene sus ventajas y sus desventajas. No todos los países utilizan el método de segunda vuelta, famosamente Francia, por ejemplo, Perú recientemente, donde también hubo una elección muy reñida, ahora Colombia. ¿Qué tiene de característico este método? Que por definición va a polarizar la decisión de los ciudadanos entre dos candidatos. Claro, uno podría hablar en una hipótesis de que la elección queda 70-30 y entonces la polarización quizás no es tal. Pero no es el caso de lo que pasó el domingo pasado, donde la diferencia es probablemente menor al 1%, con una participación récord por arriba del 65-66% de los electores convocados. Entonces esto señala de entrada que va a haber una enorme tensión, porque así lo decidió el electorado en el próximo gobierno de Colombia. No, esto no es un asunto ni de temperamento, ni de idiosincrasia, etcétera. Simplemente el país está dividido por la mitad, ¿no? Eso hay que poner mucha atención para los que constantemente están hablando sobre las posibilidades de una segunda vuelta en el sistema electoral mexicano. Insisto, no es necesariamente malo, pero tiene estos inconvenientes. El otro asunto que distingue el sistema electoral colombiano es que los candidatos perdedores tienen asegurado un puesto en las cámaras de senadores y en la Cámara de Diputados. Es decir, no son completamente perdedores porque siguen en la política. Y este margen tan estrecho entre, además, candidatos que presentan propuestas completamente distintas. El candidato de la ultraderecha, que es el que obtiene la victoria, suma 49.66% del electorado en la votación, y el candidato de la izquierda, el 48.70%, menos de un punto porcentual, como ha planteado Ariel, pero esto, Magali, hace esta diferencia en esa polarización que parte a Colombia a la mitad. Así es, y creo que hay que señalar algunos elementos que pues, nos pueden hablar de lo que se está viviendo en Colombia tras esta elección. Pensar en algunos datos: votaron más de 26 millones de colombianas y colombianos, ya hablaba del porcentaje Ariel, por arriba del 60%, pensando que, por ejemplo, en la elección que lleva al triunfo a Petro en 2022, votaron alrededor de un 58%, ¿no? de personas en Colombia, y en 2018, en la elección en la que triunfa Iván Duque del uribismo, el 54%. Entonces sí hay un aumento interesante que es producto muy probablemente de este proceso de polarización que ha generado también un contexto en donde pues también el propio gobierno de Gustavo Petro ha llevado a las calles a las personas, y que nos habla también de un escenario quizá del propio ejercicio del poder de la espriella, es decir, no la va a tener tan sencilla, ¿no? Porque hay esa mitad de la población en Colombia que además durante su candidatura los trató como enemigos, ¿no? A casi a eliminar, que es un discurso muy violento, que conectó con un sector muy importante de Colombia, pero que pues nos habla de un escenario muy particular. Estamos hablando de una diferencia del 0.9%, más o menos, alrededor de 250,000 votos de diferencia, que es, pues, nos habla de esa polarización de la que señalaba Ariel. Y hay que decir también que ¿cómo se vivió el escenario el domingo? Creo que es un elemento importante que estamos muy acostumbrados en la política electoral contemporánea. Es decir, hay unos resultados preliminares que se toman por buenos, que se toman por los definitivos. Y bueno, los medios de comunicación hegemónicos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ya dieron por hecho el resultado, ¿no? Y mostraron al mundo al triunfador, Donald Trump, pronunciándose. Es decir, también hay un elemento ahí estratégico, mediático,
que en realidad estaba detrás de la campaña del candidato ultraderechista, y no lo podemos como disociar y verlo como si no fuera un elemento importante que estuvo detrás de esta campaña. Hay denuncias también de lo que conocemos acá como fraude. Allá Cepeda es mucho más sutil en los conceptos que utiliza al hablar de estas arbitrariedades en el proceso electoral, pero también fue muy claro en el tema de la injerencia estadounidense. Petro lo estuvo diciendo a lo largo de la campaña que acompañó el previo a la segunda vuelta, y que pues de alguna manera también nos habla de lo que estamos viviendo en América Latina. Cabe señalar que a nivel porcentual Cepeda se llevó la periferia, es decir, los entornos alrededor de las zonas urbanas en Colombia, y del Espriella eso y el voto en el exterior. Hay que señalar que en mesas de análisis y en diferentes espacios de discusión se está poniendo sobre la mesa qué se va a hacer con el voto en el exterior. Perú es el caso más claro, es decir, Sánchez rechaza los resultados en relación al voto exterior, ¿no? Y al final en Colombia también se está discutiendo esto, y es algo que también probablemente se lleve a otros terrenos nacionales en América Latina de cara a elecciones próximas en la región. Sí, en Perú, que les comentábamos en este programa en emisiones anteriores, cómo el fujimorismo está a punto de regresar al poder en el Ejecutivo, porque el Congreso lo han controlado por muchos años, pero es esto, también esas diferencias y procesos electorales pues que se advierten muy conflictivos. Has planteado, Magali, el papel de la prensa también, que daba por sentado que había concluido un proceso cuando todavía estaban bajo escrutinio muchos votos. Pero para el momento en el cual usted está viendo el programa, ya hay un reconocimiento por parte de Iván Cepeda de que no ganó la elección. Están esas impugnaciones, está esa revisión que sin duda deberá hacerse para que no se repitan esas malas prácticas que se han advertido, sobre todo la injerencia extranjera, y que regresaremos al tema. Pero también, a pesar de que el senador Iván Cepeda, Gerardo, tuvo incluso más votos que Gustavo Petro en el proceso electoral, Iván Cepeda tuvo 12.700.000 votos y no le alcanza a la izquierda para la posibilidad de dar continuidad a un proyecto de gobierno progresista como el de Petro. ¿Qué fue lo que falló? A ver, yo creo que es muy interesante el tema de Colombia para México por muchas razones. Primero, porque se trata de un gobierno de izquierda progresista que logró triunfar por primera vez, que empezó a plantear temas relevantes en la discusión, como el tema de la desigualdad, la pobreza, etcétera. Y que se preocupó mucho por eso, tomó medidas incluso similares, uno pudiera pensar, a las que se tomaron en México hace algunos años, como aumentos del salario mínimo, programas sociales, buscando reducir la pobreza y la desigualdad en un país que está caracterizado por eso y que además se asemeja a México en el tema de la inseguridad. Entonces, hay muchos paralelismos y ahí es importante, creo, entender qué fue lo que pasó. En efecto, fue una elección extremadamente cerrada, pero a mí lo que me resulta interesante es que en la primera vuelta Iván Cepeda obtuvo prácticamente el mismo porcentaje de votos que obtuvo Petro en la primera vuelta en su momento, más o menos 40% de la elección. ¿Por qué Petro ganó y por qué Cepeda no logró ganar? Creo que tiene que ver más con factores internos que externos. ¿Por qué razón? Petro, cuando gana la primera vuelta, se da un movimiento en la que se empieza a hacer una coalición de izquierda y de izquierda moderada, digamos, y centro, que logra el triunfo. Que es quien lleva a que Petro sea electo en la segunda vuelta. Cepeda no logró eso, y no lo logró, me parece que tiene que ver más con la gestión de Petro y con la polarización que se fue generando, y con también la actitud de Petro, del gobierno de Petro, en sus primeros meses incluso de gestión. Porque Petro lo que hizo, y eso creo que fue el gran error, y creo que el candidato de la derecha logró poner como una especie de referéndum sobre el gobierno de Petro esta elección, que es el hecho de que Petro, al inicio de su gobierno, empezó a deshacerse y a romper la coalición con la que empezó gobernando, ¿no? Recordemos que inicia en los primeros 6 meses de gobierno con una reforma fiscal impulsada por su ministro de Hacienda, que es de izquierda moderada. Hace una reforma de salud que termina con la salida de 3 miembros del gabinete de los grupos de centro e izquierda moderada y rompe la coalición.
Esa ruptura de la coalición creo que es lo que le está cobrando factura ahora a Cepeda. Cepeda es un muy buen candidato, era un muy buen candidato de izquierda moderada que desafortunadamente se vio a contracorriente porque estaba la polarización que estaba impulsando el presidente Petro. Y creo que eso es lo que al final de cuentas explica fundamentalmente el resultado de esta elección. Y muy puntualmente plantea Gerardo Magali esa fragmentación entre la izquierda, que no logra que la campaña de Cepeda finalmente tenga la votación con un margen suficiente para ganar el proceso electoral. Y esto deja muchas lecciones también para las izquierdas. ¿Qué ves ahí? Sí, mira, yo escuchaba a varios analistas latinoamericanos hablando de los errores de la campaña de Iván Cepeda. Ayer tuvo que él salir con una publicación en redes sociales diciendo, bueno, pues lo que ustedes ven errores, pues adjudíquenmelos a mí, por mi forma de entender el hacer la política electoral de mi parte, ¿no? Y a mí me parece que sí creo yo, por lo que seguí la campaña, que la seguí muy de cerca a través de las redes sociales, hizo una conexión muy interesante con las juventudes, cosa que a veces es bien complicada, ¿no? En estos momentos. Y por otro lado, me parece que algo que hay que reconocerle a Iván Cepeda, y eso lo hago desde mi fuero personal, es que no concibió la política electoral desde una posición que había que ganar a toda costa, ¿no? Y transigiendo pues la parte ética que él, pues como filósofo, pues tiene muy clara, y creo que fue muy evidente en la publicación que hizo el día de ayer. Ahora, creo que es muy importante no minimizar los votos que obtuvo la izquierda comparado con el proceso que vivió Petro y este desgaste que se vivió por parte del gobierno de Petro, que ya lo explicaba muy bien Gerardo, pero además hay que desmenuzar la declaración que hoy, el día de hoy hace Iván Cepeda, por un lado reconociendo el triunfo en un discurso que sostiene la defensa de la democracia, ¿no? Y de los procesos electorales, pero sí precisando la real injerencia, ¿no? Por parte de Estados Unidos a través de diferentes rutas que en realidad ya hemos hablado en este espacio al respecto. Habla del desaseo electoral, ¿no? De compra de votos, y también algo que vamos a hablar en el segundo bloque, denuncia claramente el uso de la IA en los procesos electorales, ¿no? Para desinformar, para crear contenido sensacionalista, etcétera, pero además reconocer que hay un país dividido, donde pone sobre la mesa al candidato triunfador, decir, ¿qué vas a hacer con esta mitad, ¿no? Que votó por la izquierda y que se asume con este proyecto? No podemos desaparecer, ¿no? No podemos tomar las valijas e irnos, como en algún momento señaló de la Espriella, pero además hay que señalar que incluso la composición del Senado y de la Cámara de Representantes, pues es muy interesante ver cómo se va a organizar. El pacto histórico en el Senado tiene 25 escaños, incluido Cepeda, y la Cámara de Representantes o de Diputados 37 escaños. Y bueno, allí ahí después viene como todos estos partidos y conjunciones que pues será muy interesante cómo va a negociar el nuevo presidente y cuál va a ser la forma en la que va a gobernar, ¿no? Negociando, tomando en cuenta ese otro gran sector que votó por Iván Cepeda, reconociendo, insisto, en su declaración que hay dos Colombias, ¿no? Y que en ese cómo va a gobernar, pues está de fondo el proyecto con el cual promete Abelardo de la Espriella dar un giro completamente al gobierno. Pero creo que debemos destacar también ese elemento de la injerencia extranjera porque fue muy evidente. Para empezar, un ciudadano se hace ciudadano estadounidense, Abelardo de la Espriella, hace unos años, comienza su campaña desde Estados Unidos, financia parte de su campaña, se financia desde Estados Unidos. Incluso hubo por ahí una carta de algunos legisladores del Partido Demócrata que están alertando, o están advirtiendo que es muy riesgoso lo que está haciendo Estados Unidos en una injerencia abiertísima ya para el proceso electoral en Colombia, Ariel. Sí, yo creo que está, por supuesto, la polvareda de la propia elección, de lo cual todavía hay que inferir muchas circunstancias, muchas conclusiones, pero se ponen en juego muchas cosas a la luz de la experiencia colombiana de la semana pasada. Primero es
si estamos hablando de ahí viene el lobo, cuando nos referimos a la presencia extranjera, o es realmente un asunto que ya está modificando, que está determinando resultados electorales. Esto es algo que más allá de la emoción, más allá de nuestra propia reacción, digamos, como acto reflejo, tenemos que ver con mucho cuidado, porque ahí hay un fenómeno inédito, además por los instrumentos tecnológicos con los que se cuenta hoy día. Ese es un asunto que hay que reflexionar. El segundo asunto que me parece fundamental es pensar si el discurso sobre y alrededor de la pobreza, dicha la pobreza en esos términos, se está desgastando al grado de que está generando reacciones no entre los pobres, sino entre los que no son tan pobres, muy dramáticas y muy violentas contra ese discurso. Me parece que, y yo creo que un poco se refería Gerardo a este asunto, la ruptura de la coalición tiene que ver también con que hay dificultades para regresar a un proyecto económico para un desarrollo autónomo, sano, más clásico, digamos, dentro de América Latina. No solamente la asistencia a los pobres, que es indispensable, nadie lo duda, pero en términos políticos de lo que se puede vender al elector, hay mucha gente que está pensando que, bueno, pongámonos a trabajar, paguemos impuestos, fundemos empresas, creemos empleo. Ese campo se le está dejando, me da la impresión a veces, a la derecha, a partir del fantasma que existe, que está ahí, de la pobreza y la marginación, ¿no? Entonces, yo creo que una parte muy importante es regresar a un esquema político que plantee otra vez el desarrollo sobre bases más sólidas, y para eso se necesita una gran coalición. Pues destacabas, Gerardo, esos elementos que hacen evidente el avance que sí tuvo Colombia en tema de programas sociales, un poquito ese proyecto más de recuperar, un proyecto de bienestar social, pero ahora va a dar un viraje por completo. Y en términos económicos, ¿qué ves tú con este proyecto que ha planteado Abelardo de la Espriella? ¿Qué le espera a Colombia? Bueno, lo que le espera es justo este giro, como ya dices, en las políticas sociales, digamos. Quizá va a cambiar el discurso, porque de hecho está cambiando las preocupaciones centrales. Las preocupaciones de la Espriella son más bien el tema de la seguridad, con lo que ganó y convenció a muchos votantes colombianos es que va a tener una mano dura contra la violencia, contra los grupos organizados, etcétera. Eso es lo que va a vender, y eso va a ocurrir posiblemente a costa de otras políticas, ¿no? Políticas más de naturaleza social que mejorarían el bienestar de la población, etcétera. Entonces, ese es el riesgo y eso es un poco lo que creo que va a ocurrir. Y en ese sentido me parece importante la postura de Cepeda de haber anunciado que el reconocimiento, porque lo que él creo que está planteando hacia adelante es cómo va a trabajar el gobierno, reconociendo que hay dos mitades. Y que puede ser un contrapeso en el Congreso, la izquierda y los grupos que pueden empezar a reconfigurarse en torno a esta visión un poco más de desarrollo integral, social, etcétera, para poder ser un contrapeso a un gobierno que, pues, en principio fue electo mayoritariamente, pero que sabemos bien que tiene enfrente a una pulverización de partidos políticos y organizaciones que su interés es otro. Entonces yo creo que ahí va a ser interesante cómo se va a reconfigurar, y por eso me parece importante ya lo que se planteaba acá en la mesa, de que va a estar en el Senado, de que va a tener una participación política y de que va a cambiar, puede empezar a cambiar un poco la forma en la que un gobierno no puede ser completamente autoritario, porque no va a tener el control de otras dimensiones en la legislación de la República de Colombia. En ese sentido, creo que me parece muy valioso, insisto, el decir, brinquemos esta etapa, ¿no? Reconozcamos la situación, un poco a diferencia también del presidente Petro, que todavía la noche del martes estaba en una posición muy beligerante, escribió unos tuits larguísimos hablando de las preocupaciones que él tenía de la injerencia, que son muy válidas y son ciertas, además ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero la pregunta es qué hacer hacia adelante, y creo que lo que plantea Cepeda es una ruta más constructiva, de reorganizarse, reconfigurarse, en la búsqueda de que hacia adelante los movimientos progresistas puedan tener una nueva oportunidad para gobernar, una nueva oportunidad en la que a lo mejor aprendas de los errores y empieces a avanzar en la agenda social sin descuidar otros temas, como quizá un poco ocurrió con la administración del presidente Petro.
Pues el próximo 7 de agosto toma posesión Abelardo de la Espriella. Ya ha anunciado que vienen decretos, numerosos decretos, y nosotros en este programa estaremos pendientes de analizar lo que viene para Colombia. Y por ahora vamos a escuchar, a ver esta editorial en clave de sol. Desde las llanuras colombianas de Iztlahuaca va este sentido canto. En la elección de Colombia se enfrentó Iván Cepeda en una segunda ronda con Abelardo de la Espriella. Que los dos no eran lo mismo, Iván iba por la vida, de la Espriella que jodida iba con Trump y el fascismo. Cepeda por los derechos humanos, caminó por 1000 veredas con el pueblo colombiano. Por su parte de la Espriella es abogado de narcos, por corruptos se querella, hay matones en su barco. La batalla estuvo buena, la batalla electoral, las redes fueron arena, guerra sucia digital. Cepeda se soltó la guerra sucia y en esa campaña negra el algoritmo hizo su argucia. Intervino en la campaña la derecha de Miami, esa gente actuó con saña, un saludo pa' su mami. El pueblo salió a votar y Cepeda puso el pecho. El recuento hay que esperar, aunque el fraude está bien hecho. Trump brinda con el honor su colonia recobrada. El fascismo es muy atroz, hay fascismo en avanzada. Estamos de regreso en Claves para abordar la segunda temática del día de hoy, que justamente tiene que ver con parte de lo que Iván Cepeda denunció en su discurso del día de hoy, donde reconoce el triunfo de el candidato de la ultraderecha, en donde pues fue muy enfático al decir que la inteligencia artificial en buena medida estuvo detrás de la campaña de la Espriella, y bueno, nos obliga a hacer una reflexión muy pormenorizada acerca de los usos, los riesgos, los límites de la inteligencia artificial. Y bueno, antes de iniciar esta conversación en este panel, les invitamos a que veamos esta cápsula que hemos preparado. La inteligencia artificial ha llegado a la vida cotidiana, profesional y laboral de las personas en el mundo con acceso a Internet. Esto ha obligado a plantear desde diferentes ámbitos los retos y los límites de su aplicación, regulación y configuración de las dinámicas de generación de conocimiento, acceso a información y creación de contenido. Esto debido a los riesgos cognitivos y de desarrollo de habilidades de investigación y crítica de la información. En un estimado, el Fondo Monetario Internacional calcula que un 40% de los espacios laborales tendrán un impacto y transformación derivado de la integración de la IA en sus procesos. No obstante, también hay visiones positivas respecto a las posibilidades que esta tecnología ofrece para la creación de una oferta y demanda laboral en construcción. Otro aspecto que ha comenzado a ser revisado es el impacto en el medio ambiente y la ilusión en torno a su aparente base democratizadora. La concentración de esta tecnología en élites y monopolios tecnológicos limita el acceso a su uso de manera horizontal y amplificada. Asimismo, se ha evidenciado los sesgos en la legitimación de estereotipos y la sobrerepresentación de sectores sociales como los pueblos indígenas, por ejemplo, desde los esquemas hegemónicos culturales. Finalmente, un aspecto que es evidente al momento de interactuar en las redes sociales es el uso indiscriminado de esta herramienta para difundir videos, imágenes e información falsa que generan confusión y que es utilizada incluso para el ejercicio político y para posicionar narrativas. La regulación de la inteligencia artificial es un tema pendiente y que resulta prioritario para el sostenimiento de la democracia, la verdad y los derechos humanos.
Regresamos para iniciar esta conversación acerca de los usos, abusos, límites y riesgos de la inteligencia artificial. Primero poniendo sobre la mesa no solo lo que señaló Iván Cepeda el día de hoy acerca del uso de esta herramienta tecnológica para el posicionamiento de campañas electorales. También recordemos que hace unas semanas hubo una investigación en Francia en donde se descubrió que una firma tecnológica israelí impactó en elecciones en Francia, pero también en las elecciones que tuvieron lugar en Nueva York. Pero lo interesante de esta investigación que se hizo por parte de una institución del gobierno francés es que no se sabe quién pagó, ¿no? Que ese es uno de los retos que enfrenta el uso de la inteligencia artificial. También hay que señalar que el Papa en su encíclica Magnificat Humanitas habla, ¿no? Y se abordó en esta mesa de claves hace algunas semanas acerca de los riesgos de esta tecnocracia que se está posicionando a nivel global, y también tenemos el caso del Honduras Gate, todos estos audios que señalaban pues como el impulso de ciertas campañas mediáticas con el uso de este tipo de tecnologías en América Latina para posicionar a ciertos candidatos de ultraderecha o adeptos a Donald Trump. Es decir, Ariel, tenemos enfrente de nosotros una tecnología que ya está en la vida diaria de las personas que tienen acceso pues a un celular, a una computadora y a internet, y eso pues nos lleva a pensar en riesgos, en límites, en cuestiones éticas con el uso de la inteligencia artificial, y que además crea una burbuja de cierta verdad que es relativa, que nos ofrece información de manera muy eficiente y rápida. Esa es la sensación que nos da cuando nos acercamos. ¿Qué piensas de todo este entorno que se está generando alrededor del uso de la inteligencia artificial? Yo pienso, como casi todo mundo, que la inteligencia artificial es un hecho, llegó para quedarse. Sus consecuencias en muchos planos, políticos, académicos, de investigación, económicos, están por verse. Es difícil anticipar vísperas para muchas consecuencias de este proceso, pero yo diría por lo pronto que hay dos cosas que, al menos a mí como profesor universitario, me preocupa, pero creo que se pueden generalizar hacia un público amplio. Un mito que podría venir asociado a la inteligencia artificial es suponer que para las personas comunes la incertidumbre ha terminado. Nos da mucha seguridad tener un texto inmediatamente, nos da mucha seguridad tener una respuesta de inmediato, nos da mucha seguridad que aparezca un mapa con rasgos o datos significativos, etc. No podemos posponer nuestra incertidumbre. Esa tiene que estar en el centro de nuestra vida política, cívica, intelectual, porque eso es lo que nos hace creativos, ¿no? No hay, creo, vida colectiva, vida política, vida familiar, vida amorosa sin incertidumbres. Y la inteligencia artificial nos va a intoxicar o nos puede intoxicar con la finta de que ya no hay incertidumbre. Y nos vamos a llevar un palmo de narices muy doloroso probablemente si asumimos que la inteligencia artificial es para eso. La inteligencia artificial es, como debe ser cualquier cambio tecnológico, para darnos más incertidumbre. Si es así, está bien. Si creemos que ya se arregló el mundo, está muy mal. Otro problema que toca directamente la inteligencia artificial y que me preocupa mucho es el de la autoría. ¿Quién hace qué cosa? En el sentido de quién hace físicamente, intelectualmente algo, y en el sentido de quién tiene una responsabilidad moral sobre lo que se hizo. Eso es un tema absolutamente crucial. Si uno lee un poema, no va a encontrar todavía un poema de un poeta famoso, consagrado, o un poeta que simplemente nos gusta, no va a encontrar un equivalente en la inteligencia artificial respecto a la satisfacción de esa experiencia. ¿Me explico? Va a encontrar juegos de palabras, va a encontrar muchas cosas todavía muy importantes, pero no sabemos si eso que está arriba o en medio o abajo o rodeando el poema, por no decir la obra de arte, etcétera, es un intangible que no va a aparecer directamente en la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si empezamos a confundir el arte con lo que nos da la inteligencia artificial?
Hay una pérdida neta, casi de humanidad en ese sentido, ¿no? Entonces, yo no soy alguien que diga no usemos la inteligencia artificial, bienvenido. Pero, como todo invento de la modernidad, es crítica. Es decir, crítica en el sentido de que nos va a angustiar más. Porque no se puede vivir sin estar angustiado, ¿no? Esa es una cuestión fundamental. No nos confundamos al respecto, me parece. Sí, totalmente. Creo que Ariel, Gerardo toca pues, esta parte como ética y esto de la incertidumbre me parece muy interesante verlo desde ese lugar, pero también hay una realidad que ya está ocurriendo y que incluso el Fondo Monetario Internacional habla que de cerca del 40% de los empleos va a estar impactado de una u otra manera por la inteligencia artificial. Lo vemos en algunos sectores particularmente. Es decir, tú como economista, ¿cuál es la lectura que haces? Pues, como decía Ariel, a esta nueva tecnología que ya está aquí, que llegó y ya se va a quedar en nuestra vida cotidiana, en el mundo económico, en las lógicas políticas. ¿Cuál es la lectura que tú haces desde una mirada más de corte económico? Sí. No, a ver, la inteligencia artificial, como lo dijo Ariel, llegó para quedarse, ¿no? Es un cambio tecnológico que, como los grandes cambios tecnológicos, genera mucha incertidumbre por sí misma y muchas preocupaciones, ¿no? Y a veces excesivas, como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Tiene muchas implicaciones y hay muchas aristas que se pueden tratar. Lo académico, digamos, aquellos que damos clase, nos preocupa mucho el uso de la inteligencia artificial, en la vida política, en la vida pública, ¿no? En la publicidad, en el mercado laboral, lo que decías, la estimación del Fondo Monetario, y en la parte financiera. Hoy estamos presenciando ni más ni menos la salida a bolsa de estas grandes empresas con un impacto brutal en los mercados financieros mundiales. Entonces hay muchas dimensiones, pero me voy a detener un poco en la parte laboral que ya mencionabas, porque hay mucha preocupación inevitablemente cuando se habla de esto, porque se empiezan a salir estas cifras de todos los tipos de empleos vulnerables, cuánta gente puede perder su trabajo, etcétera. Y eso creo que a veces hay un sesgo en esa discusión que tiende a generar esta preocupación excesiva sobre las implicaciones que va a tener el mercado laboral, ¿no? Se habla de quiénes van a perder su trabajo. Y eso mismo, digamos, si los que tenemos suficiente edad para recordar otro cambio tecnológico como fue el de las computadoras, pues recordábamos que se hablaba de cómo ya no iban a necesitarse contadores, etcétera. Yo a la fecha sigo usando un contador, no sé ustedes, pero la mayor parte de la gente, los contadores siguen existiendo. Ahora ellos quizá harán uso de esas herramientas y para hacer su trabajo más productivo y más efectivo. Y eso, algo así va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cosas que hacemos de una cierta manera, vamos a empezar a hacerlas de otra. Va a ser un cambio muy importante, sobre todo en el mercado laboral, para las generaciones que llegan, ¿no? Que van a tener que acostumbrarse a usar esto de una manera más productiva, efectiva, eficaz para sus propósitos. Pero en general el punto es que el mercado laboral, el impacto es, por un lado, negativo, de destruir algunos trabajos, quizá algunos trabajos que hoy que son muy importantes, no van a ser tan demandados en el futuro, pero va a generar una enorme demanda por otro tipo de trabajos, que eso es lo que a veces no se ve, ¿no? Justo ayer leía una estimación, la demanda por los técnicos que van a instalar programadores, cosas solares, las turbinas, por ejemplo, todo eso, como los centros de datos van a requerir una enorme cantidad de técnicos que los mantengan, que los sostengan, que los instalen, etcétera. Va a ser una gran demanda. Entonces va a ser un cambio tecnológico que yo creo que al final de cuentas va a ser positivo en términos económicos, va a construir más empleos de los que va a destruir, como ha sido históricamente con los cambios tecnológicos en el mundo. Entonces, digamos, mi postura al respecto es optimista más que pesimista. Claro que van a cambiar algunos trabajos, claro que algunos trabajos van a ser menos demandados en el futuro, pero esas señales son las que van a ir ocurriendo paulatinamente. Tampoco es que va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no? Eso es lo que aprendemos de los otros cambios tecnológicos en el mundo en el pasado. Y Ana, bueno, ya hablamos como de dos miradas, ¿no? Que se hacen desde a la inteligencia artificial, pero hay una realidad en lo que tiene que ver con los procesos electorales más recientes, no solo en América Latina. Ya ponía el ejemplo de esta investigación que se hizo en Francia respecto a la injerencia, ¿no? De estas empresas tecnológicas que ofrecen servicios, ¿no? Al mejor postor para incidir, ¿no? en la opinión y en el voto.
Y esa es una realidad. Y eso también nos obliga a repensar y a reimaginar el andamiaje de la política electoral, pensando que incluso la IA también te ofrece mecanismos para ver la veracidad o no en redes sociales de la información. O sea, hay un juego ahí muy interesante con el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas respecto a esto y cuál tendría que ser la postura, pues, de los estados, ¿no? Hay un juego y hay una incertidumbre, pero hay también áreas donde se está aplicando y no de buena manera. Claro. Y uno de ellos tiene que ver con lo que ocurre en los procesos electorales, precisamente. Venimos de hablar del tema Colombia como el factor IA, el factor tecnologías y ese mal uso. Siempre en el uso de la tecnología tiene esas dos caras y la mala cara es el cómo se ha utilizado para intoxicar la discusión pública y para ensuciar los procesos democráticos. Es decir, cuando se usa para falsificar, para campañas de desprestigio, como lo hemos visto en México también durante varios meses, estamos viendo cómo van permeando también, sobre todo a través de redes sociales, ese armado de contenidos mediante inteligencia artificial. Y hay algo que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con mi campo laboral, que es el periodismo, el cómo los medios de comunicación muchas veces de manera irresponsable también están difundiendo contenidos creados mediante inteligencia artificial que no pasaron por la etapa de la verificación. Ariel planteaba algo de el riesgo de perder de la humanidad y creo que en el tema del periodismo ese es uno de los enormes riesgos, el prescindir del trabajo de un periodista que puede verificar la información y que debe siempre verificar la información y sustituirlo por la IA, como están haciendo varios medios de comunicación en nuestro país incluido, ha generado información falsa y esa información falsa es la que va intoxicando los procesos electorales también. Cito el caso del Honduras Gate, que ya hemos comentado también en este programa y que se refiere a esa exposición pública de los audios en que se evidencia cómo Juan Orlando Hernández, un expresidente de Honduras, procesado en Estados Unidos por narcotráfico, probado el narcotráfico, fue indultado por el presidente Donald Trump para que operara la campaña electoral a favor del ultraderechista que hoy es presidente de Honduras. Y en esos audios él revela las estrategias mediante las cuales pretenden incidir en procesos electorales, incluido en nuestro país, utilizando, entre otras herramientas, la inteligencia artificial. Y bueno, hay un tema que pues en realidad no es tan nuevo, que es el asunto de la regulación, ¿no? Que se tendría que avanzar hacia allá, pensando por un lado para, digamos, no solo, es que te escuchaba Ana Lilia y es inevitable pensar cómo operan las redes sociales, es decir, la propia necesidad de las redes sociales de likes, de vistas, ¿no? Generan este tipo de contenidos que son sensacionalistas, ¿no? Que mueven a las redes sociales y ahí hay un círculo vicioso, pues complejo, ¿no? Porque no solo la IA necesita revolución, probablemente las redes sociales, no lo sé. ¿Cómo ves el panorama de la regulación, no solo de la inteligencia artificial, sino lo que está alrededor de ella, Gerardo? Sí, a ver, hay mucha discusión sobre cómo regular el uso de la inteligencia artificial en los distintos ámbitos en los que se puede utilizar, ¿no? Hay que entender que es muy difícil por su propia naturaleza de poder contener estas fuerzas que permiten la difusión inmediata sin saber quién lo generó, y que pueden viralizarse rápidamente y que una vez que ya se viralizó algo, el daño puede estar hecho. Entonces, es muy difícil pensar cómo regularlo. Y es muy difícil pensar cómo regularlo en la academia misma, ¿no? Los que damos clases sabemos que hay mecanismos ahora, por ejemplo, que supuestamente detectan quién usó inteligencia artificial para escribir un artículo. Justo hoy por la mañana leía un documento que salió publicado en donde muestra cómo es mucho más probable que estos mecanismos identifiquen, sobre todo en universidades en Estados Unidos, que le atribuyan la autoría con uso de inteligencia artificial a documentos escritos por no nativos que no hablan el inglés nativo, o sea, extranjeros que aprendieron a escribir en inglés de una forma un poco más metódica, digamos, más pulcra quizá, que los que
usan coloquialismos, etcétera. Entonces, suelen ser mucho más perjudicados en ese tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, regular eso es muy difícil y ahora en algunas universidades están abandonando el uso de estos mecanismos que supuestamente identifican quién es inteligencia artificial, porque se están dando cuenta que están penalizando a muchos estudiantes no nativos o que escriben muy bien, que se lo atribuyen a la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí la regulación es muy confusa, es una zona muy gris, yo diría. Creo que más bien lo que vamos a requerir es o mecanismos de autorregulación en los medios, por ejemplo, de supervisión, de identificación, de tratar de separar un poco la paja de lo que es verdadero, como en la academia también separar quién hace uso de inteligencia artificial y cómo lo vamos a detectar. Porque ya vimos que los mecanismos que solemos usar ahora para detectar no están funcionando o no están funcionando de manera idónea. Entonces quizá tengamos que cambiar también nuestras formas de evaluación. Por ejemplo, para transitar, yo uso mucho más exámenes orales ahora que antes, por ejemplo, que es una forma mucho más clara para mí de saber si un estudiante está entendiendo o no, a que si le dejo que escriba un ensayo que sabrá Dios quién lo habrá escrito o si qué tanto habrá usado inteligencia artificial. En fin, creo que la regulación es algo, hablar de eso es muy complicado. Tarde o temprano tendremos que discutir el tema. Pero el punto es que entender que lo más importante es que entendamos los riesgos que trae la inteligencia artificial para poder contener eso y ponerle límites, ¿no? Sí, y pensando que hay ciertos entornos complicados, ¿no?, para la regulación, pero volviendo al tema de la política electoral, yo creo que ahí habría más formas, ¿no?, de incidir. Si un candidato en turno está utilizando la IA además para desinformar o crear ciertas narrativas, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que es necesario, y yo lo veo como algo imperioso, una regulación no solo por cada estado, en cada país, sino a nivel internacional, porque recordemos que son contenidos que generan las empresas que poseen, que son dueñas de esa tecnología y que a veces lo venden al mejor postor. Citabas el caso de Francia también. Estamos viendo cada vez más la operación de este tipo de uso de inteligencia artificial. Vamos, hay que destacar también la parte buena, diría yo. A mí me asombra mucho y digo, qué bueno que así sea la aplicación que está teniendo, por ejemplo, en el campo de la medicina. En nuestro país mismo, en los nuevos hospitales que se están inaugurando, por ejemplo, las detecciones para cánceres se están haciendo mediante inteligencia artificial, que ya van por procesos más cortos, mucho más directos, mucho menos invasivos para el paciente. Es decir, tiene un uso absolutamente maravilloso y creo que es lo que se debe ponderar. Pero este tema de la regulación creo que es algo que no pueden aplazar los estados. El mismo Papa lo planteaba en esa encíclica que comentamos acá en otra misión del programa, cómo estos mecanismos, esta tecnología a veces se pone por encima de los gobiernos y eso no puede ser, porque entonces esa zona gris se vuelve una tierra de nadie. Así es. Y bien, Ariel, para ir cerrando esta conversación, tú arrancaste el bloque pues con una posición muy particular que es muy preocupante en el mundo de la academia, pero también en otros ámbitos. Y pensando que también creo que necesitamos como ciertas campañas de información de cómo detectar quizá, ¿no?, el uso de la IA y cómo aprender a verificar la información. ¿Qué piensas de lo que se ha estado señalando acá? Sí, y yo subrayaría que yo soy muy optimista respecto a la inteligencia artificial. O sea, me parece que es un logro, nos estaciona en un lugar distinto en prácticamente todas las actividades humanas. Yo no estoy paranoico, digamos, muy paranoico al menos. Pero sí quisiera señalar en este sentido que, algunas de las ventajas que vienen aparejado también. Si nos ponemos a pensar cómo revolucionó, por ejemplo, la producción textil, la extracción de minerales, el vapor, ¿no? Y nos preguntamos cuántas personas estaban capacitadas para manejar una máquina de vapor, ¿no? Probablemente era una minoría dentro de una minoría que trabajaba esto en el siglo XVIII inglés, por decirlo así. Una cosa que tiene la inteligencia artificial es que su convocatoria es mucho más universal. Y para bien o para mal, somos muchos o son muchos los que pueden entrar a la inteligencia artificial para pequeñas decisiones o para grandes decisiones. Yo siempre he insistido en que no solamente veamos al productor, en este caso de la innovación tecnológica, sino también cómo se va configurando el mercado de usuarios, el mercado como tal.
Y ahí hay un aspecto democratizador de todas estas tecnologías, que tienen los riesgos que ya se señalaron. Es decir, hay tiene saberes muy específicos para manipular a la gente. Y yo creo que precisamente esa es una frontera que hay que poner mucha atención. La inteligencia artificial debe servir idealmente para la no dominación. Debe tener un sentido republicano. No para dominar, sino para no dominar, para liberar fuerzas. Esto te dice fácil y hay que aterrizarlo en una serie de medidas específicas, etcétera. Pero si lo vemos desde esa perspectiva, en realidad recuperamos una experiencia, como se refería Gerardo, de muchos cambios tecnológicos que en realidad han contribuido a hacer más amplio el universo humano, el universo de las personas, de los que tienen acceso a más o menos lo mismo en determinadas circunstancias. Esa es la otra cara de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, que no nos podemos dar vista, y esto es fundamental. Pues ahí está, creo que es un tema que va a dar para más discusiones, para más debate, el uso de la inteligencia artificial. Antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestras audiencias de Capital 21 y de la señal de TV Más de Veracruz. Gracias por su compañía, gracias por ver Claves. Y bueno, nos despedimos. Les agradecemos que nos hayan acompañado una semana más y les esperamos en una emisión más de Claves. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que